Estas doctrinas que llamamos doctrinas de la gracia, ¿usted pudiera resumidamente explicarme de qué se tratan y cómo usted se encontró con ellas? Sí, definitivamente. Doctrinas de la Gracia es un título, una forma, una frase de poder explicar algo que nosotros conocemos mucho más extenso que una simple frase. Pero son doctrinas que literalmente cuelgan, por así decirlo, de la gracia de Dios, por eso se llaman así. Cuelgan del carácter de Dios, que los reformados en su momento también descubrieron en la revelación de Dios y que la creyeron, la proclamaron y que nosotros viendo hacia atrás, con el retroscopio, como decimos, viendo hacia atrás podemos ver el efecto que eso tuvo en esa población cuando Dios fue exaltado, cuando Dios fue colocado en su reino y cuando el hombre pudo finalmente entender que esta salvación que Dios da, se la da a un hombre completamente depravado en términos morales, y cuando hablamos de la depravación total no estamos hablando de que el hombre es tan malo como él puede ser, sino que todas sus facultades están teñidas por el pecado. Entonces esa sola realidad me ayuda a entender la próxima realidad, es que todo lo que sigue es por gracia, porque yo estoy completamente destituido de todo mérito moral delante de Dios. Entonces Dios me hace un llamado por gracia y resulta que ese llamado, como yo estoy destituido de todo mérito, es un llamado que yo no merezco, es inmerecida esa elección que Él hace de mí para salvación. Pero luego cuando descubro a Dios y me doy cuenta que Dios es omnipotente, y lo que Dios es, nosotros en teología hablamos de la simplicidad de Dios. Dios es simple, eso no quiere decir que Dios es simplista, sino que Dios es una sola unidad. Lo que Él es en un área, Él lo es a lo largo de todo su ser. Si Dios es santo, su amor es santo, su poder es santo, su palabra es santa, no puedes dividirlo. Entonces, si Dios es omnipotente, cualquier otro atributo de Dios tiene esa misma capacidad y atributo. Entonces, la gracia de Dios es omnipotente. La gracia de Dios omnipotente se hace irresistible. Por definición, es omnipotente, lo puede todo. Cuando Dios me aplica su gracia, pues todo lo que esa gracia está supuesta a hacer, lo va a hacer. Y luego entonces el hecho de que Cristo vino a morir por pecadores, pero vino con un propósito tan definido, de manera que Él termina muriendo por aquellos que habían sido elegidos en la eternidad. Y luego por la fidelidad de Dios y por la gracia de Dios, que también es, si Dios es fiel, entonces su gracia es fiel. Y si Dios tiene gracia, entonces su fidelidad es por gracia también. Esa fidelidad de Dios hace que yo pueda preservar en el camino. Y eso es fruto de la gracia. En resumidas cuentas, eso es lo que ha sido conocido como doctrinas de la gracia. Y detrás de eso, entonces, también existen estas grandes olas de la Reforma, de las cuales podemos hablar en algún momento. Pero yo descubro eso, ¿cómo? En la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Yo puedo, delante de Dios, decir, no por orgullo, sino como ocurrió. Yo no tuve un maestro, un pastor, yo no tuve un predicador que me las enseñó por primera vez. Yo estuve mucha gente, y sigo teniendo gente que me sigue enseñando, y yo sigo aprendiendo de ellos, de cómo entender mejor todas estas cosas. Pero la primera vez que yo me encuentro con ellas es en la Biblia, y yo entro en crisis, porque yo no la quería creer, porque es contrario a la lógica humana. Y yo pasé 2 semanas en crisis. Wow. O sea, literalmente, una crisis emocional, existencial, que no puede ser. No puede ser que el hombre no tenga participación en su salvación, que no puede ser que el hombre no tenga ningún mérito, no puede ser que entonces nada de lo que yo hago puede contar, va a contar para mi salvación. Finalmente, 2 semanas después, Dios me dijo, ¿tú sabes cuál es tu problema? Tu problema es orgullo. Si tú te humillaras y creyeras lo que has encontrado, tú no tuvieras problema. Y tú tienes 2 opciones. Tú o te humillas y crees lo que has encontrado, o tú sigues de hipócrita de aquí en adelante negando lo que ya tú conoces. Y yo no creo que tenía 2 opciones, tenía una sola. Y yo termino abrazando eso en medio de un culto un día que no tenía nada que ver con estas doctrinas. Pero Dios me hizo la conexión en un servicio de iglesia un domingo, rumiando yo todavía mi propio problema. Gloria a Dios. Pero esto fue luego de ya usted estar en Santo Domingo. No, eso fue estando yo en Estados Unidos. Yo llegué a Estados Unidos en el año 82. En el 83, yo llegué en mayo. En febrero del 83 muere un hermano mío
de 42 años de edad, piloto en un accidente aéreo, y él era el único creyente en la familia en ese momento, y eso sacudió a la familia emocionalmente. Ahí yo comienzo a leer la Biblia por mí mismo, sacudido emocionalmente por la muerte de un hermano. Y en la lectura del año 83 yo me encuentro con esto que yo quiero rechazar, o quizá el 84, quizá no fue inmediatamente, pero en ese periodo, probablemente 84, yo descubro estas doctrinas que me convencen. Fue la misma palabra, y luego encontré muchos maestros contemporáneos hablando acerca de esto que me ayudaron a entender todavía más profundamente las doctrinas de la gracia.